Hola a todo el mundo que se está conectando por aquí. Vamos a tener un live buenísimo el día de hoy. Creo que es un tema muy interesante que muchas de nosotros tenemos dudas, preguntas. Voy a invitar a la doctora Katy. Déjenme la busco por aquí y la vamos a aceptar. A ver. Accept. Ahí está. Hola Katy, ¿cómo estás, Oh, doctora? hola, hola Mariana, ¿cómo estás? Un saludo Pues desde Madrid. un saludo desde Miami. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy emocionada de toda la información que nos vas a compartir el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Es un placer estar contigo y con toda tu comunidad. Y cuando tú me digas, ya. Te voy a presentar primero Ujú. porque tú eres una persona o practicas un tipo de medicina del cual siento que es algo muy innovador, ¿no? Mucha gente todavía está muy acostumbrada, estamos muy acostumbrados a la medicina tradicional, lo cual merece su respeto, pero esto de la medicina funcional para mí me ha abierto muchísimo los ojos. Tú practicas medicina, eres médico y eres experta en medicina integrativa. Tienes un posgrado en optimización hormonal, tanto en los hombres como en las mujeres. Y también eres experta en medicina biológica y funcional. Tu experiencia es de 20 años en este campo y como comentábamos y como platicábamos, tu abordaje con la medicina es a partir desde la persona, ¿no? Ves a la persona como, no como una enfermedad, sino como un ser dinámico, íntegro. Y bueno, estoy muy emocionada realmente que estés aquí. Podríamos hablar de muchísimos temas, pero hoy escogimos este tema que va a ir enfocado más que nada a las mujeres. Eh, yo en mi comunidad somos el 95% somos mujeres, la mayoría son mujeres que están más o menos en mi edad de los 35 a los 60 años aproximadamente, yo tengo 45 años. Y este tema de las hormonas bioidénticas, creo que hay mucha confusión, hay mucha desinformación y por eso te quise invitar a ti, que eres una experta en el tema, que eres médico. Eh, y bueno, quisiera arrancar, tengo varias preguntas preparadas para ti. Cuando anuncié que íbamos a dar el live contigo, no sabes la cantidad de preguntas que me mandaron, pregúntale esto, pregúntale aquello, pero bueno, yo escogí 10 preguntas que creo que va a abordar el tema completo. Pero antes de entrar en eso, Katy, quisiera que nos expliques realmente la evolución de una mujer, ¿no? Las diferentes etapas y que me expliques la perimenopausia, menopausia y todo eso antes de arrancar con las preguntas que te tengo. Ok, perfecto. Mira, Mariana, tenemos que pensar siempre que existen, a medida que nos vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo unas hormonas, quiere decir que van disminuyendo unas hormonas que son de hormonas de juventud y van aumentando las hormonas de la senectud. Las hormonas de juventud pues son las hormonas sexuales, son la hormona de crecimiento y las hormonas de senectud principalmente son cortisol, insulina, que muchas veces tú hablas sobre esto en Sí. todas tus redes. Son hormonas que cuando envejecemos, queramos o no queramos, suben. Bueno, en la vida de una mujer, desde el momento que nace hasta el momento que ya dejamos el planeta, pasamos por tres etapas principalmente. Uno es perimenopausia, quiere decir cuando nosotros tenemos nuestro ciclo menstrual todos los meses, ¿vale? Nuestras hormonas sexuales, estradiol, progesterona, testosterona, están en su máximo rendimiento
Y esto dura aproximadamente, esto más o menos hasta 40 años, pongamos. 40 años no es un número exacto, porque hay personas que entran con 38, otras personas que hasta con 48 tienen ciclos regulares, ¿sabes? Pero más o menos para que nos entendamos es hasta los 40 años. A partir de 40 años puede que entremos en una fase que se llama perimenopausia, es decir, alrededor de menopausia. Que esto puede durar en muchos casos, en mi caso, por ejemplo, hasta 53 años, pero luego, después de esto, aparece, o sea, quiere decir que ya cuando llevamos un año entero sin regla, aparece el periodo de lo que lo llamamos postmenopausia. Okay. A partir de 53, 55, por ahí, ya entramos en ese periodo. Ok, entonces tenemos tres. A mí me gusta Fases. imaginarme tres fases. Me gusta imaginarme que la primera es como la fase reproductiva, ¿no? Cuando tu cuerpo está preparándose Exacto. o durante el periodo en el cual nos embarazamos, tenemos hijos, lactancia, Exacto. etcétera, etcétera. Y después entramos en esa fase que es la perimenopausia, que es en la que estoy yo, que Sí. realmente yo pensaba que los problemas iban a llegar hasta la menopausia. O sea, yo me imaginaba, no, hasta que tenga 55. Y me di cuenta, Katy, que cuando llegué a los 40, para mí sí fue bien marcado esos Empieza. síntomas, sí, de insomnio, de ansiedad. Empecé a subir de peso. Claro. Empecé, sí, con mal humor, buen humor, o sea, como que digo, ¿qué me está sucediendo? Hasta que empecé a investigar del tema. Y ya después viene cuando ya estás, o sea, la posmenopausia, que yo quisiera imaginarme que es como otra vez empieza todo a estar un poquito más nivelado, ¿no? Con el tiempo el cuerpo se adapta. Ok, Entonces ya los sofocos, los que más molestan durante la menopausia, pues desaparecen. ok, Pero hoy en día la ciencia nos permite tener una reposición hormonal, ok. gracias a Dios. Y Y tenemos que vamos, aprovecharlo al máximo, ok, ¿vale? vamos a hablar de eso. Entonces, Entonces, exactamente. quiero que me expliques, nos vamos a enfocar en la etapa esa, en esos años de la perimenopausia, que como me dijiste que Ujú. puede durar, me imagino que de 5 años hasta 15 años, que es 15 años. antes, ¿no? O sea, ya es mucho tumulto hormonal, cada mujer lo puede vivir de diferentes maneras, pero quiero que me expliques en esa etapa en específico, ¿qué le empieza a suceder a mis hormonas? Ujú. Mira, primera cosa que ocurre, lo primero que ocurre es una bajada de progesterona. A pesar Okay. que todo el mundo piensa, no, es que perdí los estrógenos, no. La progesterona es la hormona que por lo menos al principio marca todos los problemas que podemos tener al inicio de este periodo. La progesterona, ¿cómo se manifiesta esto? Empezamos a tener un poco ciclos irregulares. A lo mejor nos baja la regla cada 25 días, cada 15 días. Dejamos de tener a lo mejor un mes la regla y vuelve a restaurar, ¿vale? Luego podemos ver incluso en el flujo disminuye, ya no es el flujo de sangre que teníamos anteriormente. Y la duración, empezamos a ver a lo mejor que dura 3 días, no, o dura 10 días. Empezamos a ver que hay mucho coágulo en la menstruación. ¿Sabes? Son pequeños cambios que ocurren y esto se debe a la bajada de progesterona principalmente. Siguiente cambio, que es muy importante que ocurre, empezamos a tener el sueño alterado. Ya no dormimos igual, ya tardo en dormir. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que la progesterona, cuando está en niveles adecuados, produce dos metabolitos. Hay uno de estos metabolitos, que es alfa-pragnandiol, entra a la barrera hematoencefálica y hace subir los niveles de GABA, que es una hormona, un neurotransmisor cerebral que cuando vamos a dormir sube los niveles para que tengamos un sueño reparador. Yo lo llamo hormona de Zen o neurotransmisor de Zen. ¿Y esto quién lo hace? Progesterona. Cuando progesterona baja, ya no hay suficiente GABA, ya dormimos de mala manera. Luego hay cambios de humor. Un día estamos contentos, otro día aparece tristeza realmente. Y esa bajada de progesterona también puede generar que nos hinchemos. ¿Por qué? Porque progesterona es una de las hormonas que
hace que podamos perder agua. Cuando disminuyen los niveles de progesterona, empezamos a retener la sal. Y Ah, al retener la sal, por tanto, nos hinchamos. Y no claro. sabemos de qué, ay, pero yo nunca me he hinchado y ahora me pongo los zapatos y no me entra. Y es por estos cambios que está pasando. Y por último, que ocurre en una primera etapa, es que empieza a acentuar el síndrome premenstrual. Como hay poca progesterona y proporcionalmente parece que hay más estrógenos, no es así, es porque han bajado niveles de progesterona y ese aumento relativo de estrógenos hace generar que tengamos mamas turgentes, hinchazón, dolor bajo, ¿ok? Mm, Y luego tenemos una etapa más tardía que ya empieza a bajar también los estrógenos. Y allí empezamos a tener los síntomas vasomotores muy característicos de estrógenos, que son los sofocos o las olas de calor. ¿Vale? Y lo que más molesta sobre todo son sudoraciones nocturnas que ocurre entre el cuello y el pecho y es un calor que entra y la verdad que es muy molesto y también hace que no tengamos un sueño reparador. Luego, pues también tenemos cambios en la piel, en el cabello. La piel pierde la elasticidad, la turgencia. ujú. El cabello empieza a hacerse más fino, empieza a caerse en muchos casos. Y esa fragilidad, pues, no es agradable para una mujer, que normalmente las mujeres, pues, somos muy sensibles en nuestra piel, nuestro pelo, y que, pues, resta un poco y hace que tengamos incluso el autoestima un poco tocada. Claro, claro. O sea, como que realmente estamos pasando por estos cambios y yo digo, a mí me pasó, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Digo, siempre lo habías escuchado, pero hasta que no lo vives, te das cuenta No que lo es una sabes, realidad, que es una es realidad. una realidad. Y yo siempre digo, puede ser una etapa muy hermosa, pero sí tienes que aprender a hacer ciertos cambios y a conocer a tu cuerpo, ahora sí que de manera súper profunda, porque no puedes ir contra tu biología, pero la puedes hacer tu Claro, aliada y vivirla de una manera de muy buena. una manera diferente. Exacto, exacto. Perfecto, que bueno, gracias por esa explicación. Entonces, bueno, están pasando todos estos cambios, estoy perdiendo progesterona, esas, como dices, es como que la primera señal, me imagino que luego ya vienen las demás que el sistema Claro. como que se empieza a apagar, ¿no? Y pueden ser años de este El, caos hormonal. mm, mm. El sistema sí puede venir para abajo, pero presta atención que tenemos dos sistemas de backup. Cuando entramos ya en bajada hormonal, baja, porque las tres hormonas involucradas realmente en tema de menopausia estamos hablando de progesterona, estradiol y estamos hablando de testosterona, Okay. que baja la libido, fuerza vital, no tenemos ganas de hacer nada, el deseo sexual prácticamente no queremos ver ni al Cero. marido ni a la pareja, cada vez que tenemos más dolores de cabeza, pues todas estas historias que pasan, ¿no? Pero el sistema, fíjate, el cuerpo humano es tan perfecto, tenemos dos sistemas de backup. Okay. Uno es la glándula suprarrenal, que cuando bajan los niveles de tanto progesterona como estradiol, empiezan a producir estas dos hormonas. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro suprarrenal, no quemarnos con el estrés crónico, que cuando llegamos a esta edad podamos beneficiar de los efectos todavía de un tipo de estrógenos que se llama estrona, en este caso, que proviene directamente de otra hormona que se llama DEA, famoso DEA, que es la Mm, hormona que más mantiene joven, que se tiene capacidad de convertirse tanto en testosterona como en estrógenos. Y el segundo sistema de backup es nuestro hígado. Si yo me mantengo el hígado limpio, mm. si lo cuido hasta antes de llegar a esa etapa de mi vida, ¿qué va a pasar? Va a poder dar mejor salida a los metabolitos hormonales. Por Claro. tanto, no se me va a pegar tan fuerte el tema de menopausia. Entonces, cuando hablamos de las glándulas suprarrenales, que también es la glándula que secreta tu cortisol, tu adrenalina, ¿no? Tienes que, o sea, a mí me gusta escribirlo como en esta etapa de tu vida, de verdad tienes que cuidar
tu estrés, o sea, siempre tener modulado, no el sobreentrenamiento o ese estrés con el cual vivimos, Emocional y físico. emocional, físico, nutricional, doctora, porque también la Totalmente. alimentación se vuelve muy importante, y el hígado, que es pues nuestro órgano, que es nuestro filtro, el cual Ujú. filtra las toxinas. Tenemos que asegurarnos que esté funcionando bien, y si estamos nosotros saturándolo con toxinas, no solamente la alimentación, pero lo que los ponemos en la piel, lo que respiramos, ¿no? Estar como muy conscientes de eso, ¿no? Sí, tanto con toxinas ambientales como homotoxinas, las toxinas que creamos nosotros. Luego también son alimentación, pesticidas, intentar tener una alimentación orgánica. Todo esto ayuda muchísimo para cuando llegamos a esta época de nuestra vida. Claro, entonces realmente los hábitos Hmm. ahorita en esta etapa pesan muchísimo, Pesan todo. mucho, por ejemplo, en esta época las soluciones que podemos tener desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista de estrés son súper importantes. En esta época de nuestra vida es súper importante mantener los niveles de calcio y vitamina D óptimo. Cuando yo estoy en la consulta y viene gente y miro la vitamina D y viene la Mm, persona y le dice, no, es que tienes deficiencia de vitamina D. Dice, ah, no, mi doctor me ha dicho que esto está bien. Sí, porque el doctor ha mirado que tú estás en el rango o no, pero tú estás en una etapa específica de tu vida que los niveles de vitamina D no puede bajar más de 40. No ujú. puede. Tiene que estar entre 40 y 55 para que tú estés óptimo. Calcio, súper importante, porque la bajada de progesterona hace que ya no se sintetice hueso y la bajada de estrógenos hace que no se impida la destrucción del hueso. Todo el mundo piensa que los estrógenos son los que producen hueso, no es así. La progesterona sintetiza, o sea, produce hueso, y los estrógenos Wow, impiden su destrucción. ¿Ok? wow. Entonces, en esta época es súper importante mantener calcio, magnesio, boro, silicio, vitamina D, Claro, los el equilibrio que minerales, hay. ¿no? General, vitamina D. Exactamente. Luego, pues, otra cosa que, por ejemplo, es muy importante en la alimentación, los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos interactúan. Yo no te puedo decir que exactamente tomar soja, por ejemplo, pueda quitarte los sofocos. Puede un poco gestionarlo mejor, porque soja interactúa con los receptores betas y los Mm, receptores alfa son los que producen estos efectos motores, pero cuando yo saturo todos los receptores beta, llega un momento que puedo manejar también este tema de sofocos. Entonces es muy importante fitoestrógenos como soja, como lino, como sésamo, como garbanzos, tenerlo en claro, alimentación en esta época presente. claro. Ok, Actividad entonces actividad física, por ejemplo, física, nutrición, modular el correr, estrés, bicicleta, entrenamiento de modular pesas. estrés, maravilloso, maravilloso, tanto aeróbico como anaeróbico, porque cuando tú estás haciendo músculo, automáticamente tú estás aumentando los niveles de hormona de crecimiento Mm, más la testosterona, ujú. O sea, que todo son está dos hormonas interconectado. totalmente. Y luego a través de ejercicio, yo muchas veces digo, el ejercicio, la gente paga por los nutracéuticos, pero el ejercicio, una hora de ejercicio equivale a tomar 15 nutracéuticos. Sí. O sea, es gratis, ahí Regula, lo sí, tienes. es Antes de que te gratis, no pongas hay a que buscar pagar por suplementos, esto. mira lo que tienes ahí enfrente de ti, que Exacto, es exactamente. exacto, Luego, pues, por ejemplo, manejo del sueño. Yo sé que vamos a tener trastornos, pero también tenemos que coger un hábito. exacto. Hacer una ceremonia para dormir, crear un ambiente adecuado para dormir, dejar de utilizar las pantallas de ordenador a partir de las 9:30, 10 de la noche, Ujú. para que esta melatonina pueda actuar, para que la GABA pueda interactuar. Entonces, todo esto hace que pues, podamos dar soluciones en esta etapa de la vida de una mujer. Ojo, por ejemplo, con consumo de tabaco, consumo de alcohol. Alcohol, yo siempre digo, una copa de alcohol liquida totalmente toda la vitamina B12 que hay en tu cuerpo.
Por favor, eres de las mías, Una doctora copa, Katy. una copa de alcohol. Es que Sí, es curioso, es curioso. ¿Por qué? Porque ¿y qué es vitamina B12? La llave del cerebro, Sí, la llave exacto. del suprarrenal. Es que tu cuerpo ya Interviene no en es dos, como ya no cuando tenías es, 20, 25, 30 años. O sea, claro. Entonces tú sí, con un sí. trago de alcohol quitas toda tu vitamina B12. Yo Sí. siempre a las mujeres digo, antes de tomar una copa de alcohol y después os tenéis que suplementar y con dosis altas de vitamina B12. Y en Wow. esto, si es por vía oral, tienes que pensar si tú tienes un microbioma adecuado, vas a reabsorber esa vitamina B12. Si no, te quedas sin Claro, la ello. salud intestinal también. La salud Wow. intestinal influye. Sí, Luego otra entonces, cosa es apoyo emocional. En esta época pues entran, hay veces que tenemos por falta de progesterona, tenemos estrés, tenemos depresión. mm, Entonces, reuniones con los amigos hace que a nivel cerebral se genere CRF, que es una hormona que estimula la producción de oxitocina. Abrazar wow. a las personas. Todo esto Sí, influye ese, mucho en que, exacto, toque, sí, sí. exactamente este contacto, abrazar a las personas con palabras de decir te quiero, te amo, todo esto influye a nivel mental y espiritual. Total. Y el sistema mental y espiritual está ligado directamente con nuestro sistema hormonal. Todo, sí. Qué impresión. Wow. Wow, entonces estamos en el estilo de vida, tus hábitos diarios, tu higiene de sueño, que no nada más decir, pues es que ya no duermo bien, sino a ver qué vas a hacer tú para ayudar a tu organismo a poder dormir, a producir melatonina en la noche, a que tu cortisol esté modulado, cómo te estás alimentando, qué tipo de alimento está entrando a tu organismo, cómo te estás activando, llevas una vida sedentaria o de movimiento. Y bueno, digamos que, ok, yo, Mariana, llevo una nutrición excelente, comida real, trato de que los ultraprocesados al mínimo, me hidrato, estoy durmiendo bien, me estoy ejercitando. Pero realmente estoy en esa etapa, doctora Katy, que mi sistema se está apagando, mi progesterona está baja, después ahí va siguiendo el estrógeno, ahí va también la testosterona. Pero, claro. Claro, ¿qué soluciones existen para una mujer en esta etapa? Y quiero que me toques aquí el tema de un poquito las hormonas bioidénticas, la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué son exactamente las hormonas bioidénticas y cómo difieren de otras formas de terapia hormonal en la perimenopausia? Mira, el término de las hormonas bioidénticas, como su nombre indica, quiere decir, estas hormonas son sintéticas, pero la configuración y estructura molecular es idéntico a lo que tenemos en el cuerpo. Al contrario de las hormonas de terapia convencional, que son extraídos también del laboratorio, pero lo extraen, por ejemplo, de las yeguas preñadas, ¿sabes? Del caballo. O una fórmula sintética, por ejemplo, etinilestradiol, que el cuerpo no lo reconoce que es. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre hormona bioidéntica y la hormona que convencionalmente se ha utilizado es la estructura molecular. Entonces, Okay. la pregunta es ahora, ¿y esa estructura molecular tan similar puede ser mejor que el otro? Desde mi punto de vista, que soy defensora de hormonas bioidénticas, sí. Okay. Pero también tengo que reconocer que hay cuerpos que no lo asimilan y hay que imponerles lo que es un medicamento sintético. Yo no Okay. tengo nada contra medicamentos sintéticos, pero si es bioidéntico, prefiero bioidéntico. ¿Por qué? Porque la hormona bioidéntica, como es la hormona que yo he tenido siempre, mi cuerpo sabe lo La que tiene que hacer con ella, reconoce. la reconoce. Y mejor dicho, te voy a contar otro tema que yo sé es un poco ciencia,
lo voy a hablar de una manera Nos más encanta fácil la ciencia. para que la gente lo entienda, porque yo a Ok. veces me enrollo como médico, como me fascina la bioquímica y para mí esto es fácil, la gente se echa a dormir porque dice esto es difícil de Háblame digerir. con peras y manzanas, doctora Katy, como digo yo. Eso es, exactamente. Tú sabes que el hígado es central de desintoxicaciones. Tenemos un laboratorio elaborado que tiene una evolución de 2 millones de años, 2,5 millones de años, y ese laboratorio lo que hace, transforma las moléculas, lo transforma en nuestro beneficio. Y también tiene capacidad de eliminar todos los metabolitos tóxicos del cuerpo. Y todo esto lo hace a través de 2 fases. En una primera fase, coge el producto y lo convierte en un metabolito que puede ser más tóxico o menos tóxico. Okay. Cada vez que el elemento que entra sea más natural, el metabolito que saca es más natural, es menos dañino. Entonces, en el cuerpo humano, cuando entra estradiol, estradiol no pasa la primera fase de desintoxicación hepática, el bioidéntico. Pero sí la segunda fase, porque en una segunda fase el hígado lo que hace, coge esa toxina o este producto, le mete unos grupos moleculares como metilo, acetilación, le mete glicidación, le mete unos grupos químicos a través de 7 vías metabólicas para poder hacerles solubles, para que lo podamos defecar o orinar. ¿Ok? Desechar para Entonces, afuera. exactamente. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Cuando yo utilizo una hormona bioidéntica, un estradiol bioidéntico, yo ya esquivo la primera parte de desintoxicación hepática, ya no lo transformo. En cambio, si yo tomo un etinilestradiol, el cuerpo no sabe que es etinilestradiol, entonces va al hígado, va en la primera fase de desintoxicación hepática, se oxida, quiere decir, le quita la parte etinil y le deja el estradiol. Entonces ya pasó el proceso químico. Yo en ese medio debe liberar un montón de radicales libres. La ¿Cierto? oxidación. La Sí, oxidación. sí, Y envejecimiento. dependiendo en una molécula de 17 carbono de estradiol, dependiendo que esta oxidación, donde ocurra, ese metabolito me puede llevar hacia un cáncer de mama o hacia protección. Por esto, esa es la razón que aún está en debate, que las hormonas bioidénticas, como no pasan esta fase, por tanto son más seguras. Sí, ¿Vale? claro, wow. Entonces Entonces, entendemos que la hormona bioidéntica es, la diferencia que tiene con la hormona sintética es la estructura molecular. Y esta similitud, o sea, que es idéntico a lo que tenemos, nos puede proteger de muchos metabolitos tóxicos que yo puedo estar expuesta cuando tomo una hormona sintética, sintética. claro, claro. Que ¿Vale? las hormonas sintéticas, como por ejemplo cuando recetan la píldora anticonceptiva, ¿no? Por Que lo utilizan también, ejemplo, por ejemplo. exactamente, por ejemplo, Ok, exactamente igual. wow, Vale. qué interesante. Entonces, bueno, hablamos de, quiero entonces tocar el tema ya que sabemos la diferencia de las hormonas bioidénticas, de dónde provienen, las sintéticas, la diferencia que viene a nivel molecular, su estructura molecular. Hablamos también un poquito, bueno, quiero tocar un poquito de los beneficios de potenciales de utilizar una hormona bioidéntica, porque sé que hay personas que me da miedo, he escuchado que luego puedo activar células cancerígenas, me siento mal, pero no, este tema quiero que me expliques un poquito Vale. cuáles son los beneficios de utilizar reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas.
beneficio más bien te refieres a las ventajas que puede tener, me imagino, porque beneficios están normalmente sobre el sofoco, no vas a tener sofoco, vas a dormir mejor, vas a tener más energía, vas a rejuvenecer a nivel de piel, a nivel de arterias, a nivel de ganar masa muscular. Todos estos son beneficios que nos pueden dar, ¿cierto? Ventajas, tienes razón. Ventajas que Sí. tiene. Pues esta mayor similitud que te hablaba antes, una de las ventajas es esto. ¿Por qué? Porque menos productos tóxicos me generan en el cuerpo, número uno. Número dos, la hormona bioidéntica, a lo contrario de una hormona sintética que viene ya con dosis establecidas, esta dosis está muy personalizada. Yo tengo que ver estilo de vida del paciente, su función suprarrenal, cortisol. Tengo que mirar su función, sus niveles hormonales, estradiol, progesterona, testosterona, su peso, su altura, valorando todo esto para poder decir, esta persona se va a llevar 6 miligramos de hormona, por ejemplo, estradiol, o se va a llevar 87 de testosterona, o se va a llevar 100 de progesterona. Es más ¿Sabe lo que es? Muy personalizado. Es una dosis individualizada, ¿vale? Luego, posibles riesgos que, digamos, son inferiores en cuanto al tema de seguridad que pueden presentar las hormonas respecto a las hormonas sintéticas. No obstante, tanto las hormonas sintéticas como las hormonas bioidénticas pues tienen ciertos riesgos y hay que asumir y hay que saber, pero nosotros, por ejemplo, yo en la clínica, cuando estoy ante un paciente que yo sé que tiene un riesgo, nosotros hacemos pruebas muy específicas, por ejemplo, monitorizamos durante 24 horas todos los metabolitos de las hormonas en la orina de 24 horas y luego estudiamos cada uno para ver la vía metabólica hacia dónde está yendo. Okay. Hacemos estudios genéticos para saber si en la familia existen genes que hagan, digamos, que sean un factor de riesgo de que yo no pueda mandar un estradiol o una progesterona a mi paciente. ¿Sabes? O sea, todo esto se estudia antes de dar una hormona bioidéntica realmente. Ok. Me imagino que también mandas analíticas, o sea, no solamente las hormonas sexuales, pero también cortisol, insulina, Totalmente. todo, ¿no? Hormonas tiroideas, sí. perfil tiroidea, perfil hipotalámico. Luego, pues, en algunos casos medimos los metabolitos orgánicos de estas hormonas en la orina, porque allí yo puedo saber si la persona tiene riesgo de desarrollar un cáncer de mama o no. Claro. Y para poder, y si tiene este riesgo, ¿qué hago para que esa vía metabólica vaya hacia protección, no vaya hacia un cáncer de tal? Salvo en algunos casos que ya por genética el gen esté marcado de que pues no se puede mandar esa hormona. ¿Vale? Claro, ya tenemos que recurrir a otros medios, el seguimiento, efectivamente. Claro. Lo no es hacemos nada más, al aquí detalle. Están tus hormonas, bye bye. Y venga, sí, efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Hacemos mucho seguimiento al mes, a los 6 meses y todo esto. Ok. Y doctora Katy, ¿cuánto tiempo aproximadamente solemos, o sea, cuánto se toma en empezar a notar los cambios positivos, el impacto positivo de una hormona bioidéntica? Por ejemplo, yo que me pongo testosterona y DHEA en crema, en mi entrepierna, yo lo noté a los 2 meses, o sea, yo sí me tardé, pero aproximadamente ¿cuánto me dirías que se nota estos cambios? Eso depende de la vía de administración. Por ejemplo, nosotros trabajamos tanto en compounds, lo que tú utilizas, en crema, como en pellets o incluso vía oral o vía vaginal, ¿vale? Entonces, porque existe hoy en día hormona bioidéntica por vía vaginal directamente. Entonces, a lo mejor la persona tiene a lo mejor un riesgo elevado de cáncer de mama, pero yo le preparo la hormona bioidéntica que solo tenga acción local y se lo pongo por vía vaginal.
sobre todo los estrógenos. Okay. Entonces esta persona va a tener su calidad de vida en cuanto a sus relaciones sexuales, no va a tener una mucosa reseca, no va a tener problemas de relaciones sexuales, y por otro lado le protejo contra un cáncer de mama, por ejemplo. Okay. Depende de la vía de administración. Ahora, si es compound, como las cremas, sí tarda 2 meses, un mes y medio, 2 meses, que podamos ver. Muchas veces la persona se encuentra bien, pero cuando yo miro los niveles, los parámetros hormonales, allí no se ve todavía. Quiere decir que lo comido por lo servido. Yo te lo he dado, tú lo has gastado, pero a nivel de analítica no aparece. Okay. No está. Pero si utilizamos pellets, que es colocar la hormona por debajo de la piel, ¿vale? Calculamos lo que necesita la persona y le colocamos un pellet, que es como un grano de arroz, que se coloca por debajo de la piel, y esto hace que se libere muy despacito la hormona, ¿ok? Dura aproximadamente 6 meses, y eso sí que tiene a los 10, 15 días, realmente hay una transformación bastante importante. Okay. Y luego tenemos los de por vía oral, por ejemplo, cuando utilizamos progesterona, ya cuando está establecido la menopausia, si vemos que hay necesidad de progesterona, lo mandamos por vía oral. Okay. Y esto pues es mucho más rápido que la vía de compound, que son las cremas que... Es el más lento. Más lento, porque tienes que pensar que la reabsorción por la piel es un poco más lenta. Claro. Hasta que alcance tarda un poquillo, sí. Muy bien. Ahora, ¿existen alguna contradicción, a lo mejor personas que padecen de hipotiroidismo, por ejemplo, que ahora es muy común, Hashimoto's, alguien que haya tenido menopausia precoz por algún cáncer, algo así? Claro. ¿Existen algunas contraindicaciones con las hormonas bioidénticas? Estas precisamente son antecedentes de cáncer de mama, incluso algunos cáncer colorectal, ¿vale? Que sea personal o sea en la familia, sobre todo de parte de la madre, porque la herencia de ese tipo nos llega a través de la madre, de la mamá, más de la mamá que del papá. Entonces, por ejemplo, personas que han tenido cáncer de mama, personas que han tenido cáncer de ovario, de útero, o familiares muy cercanos. En estos casos, si son familiares muy cercanos, ya tenemos que ir un paso más de mirar los metabolitos, la genética y tal, para asegurarnos de que esta hormona no le va a hacer absolutamente nada. Luego, otra contraindicación es cuando hay eventos cardiovasculares. Hay personas que han sufrido infarto de miocardio, hay personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Otra contraindicación es una coagulopatía, que la persona tiene problemas de coagulación. Y por último, obesidades muy importantes, ¿vale? Normalmente son casos, en estos casos pues hay que hacer estudios adicionales, hay que valorar el riesgo, el beneficio para poder ofrecer ese tipo de terapias. Ese tipo de terapias bien hechas, bien estudiadas, con una analítica bien completa, y incluso un estudio genético simplemente para ver cómo ocurre el proceso de metilación en el cuerpo, cómo es el estrés oxidativo, cómo es la inflamación desde la genética, nos ayuda muchísimo a la hora de abordar y tener un éxito total cuando ponemos las hormonas bioidénticas a las personas. Sí, entonces, como es tan personalizado y tomas en cuenta desde el estilo de vida de la persona, la genética, todo, su perfil hormonal, realmente no puedes contestar sí o no. O sea, realmente tienes que tomar a la persona y abordarla como única y a partir de ahí tomar la decisión, me imagino, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, efectivamente. Sí. Nosotros en la clínica trabajamos en equipo, ¿vale? De hecho, que yo tengo ginecóloga regenerativa, que lleva todo el tema de implantes de hormonas, regeneración de área genital, solución de pérdidas de orina, solución de sequedad vaginal, que acondiciona mucho a una mujer a la hora de tener relaciones sexuales. Por ejemplo, la elasticidad vaginal.
Todo esto, y tenemos sexólogas, por ejemplo, que abordan temas a nivel sexológico. La verdad que tenemos un equipo muy multidisciplinar en este sentido. Tenemos coach, tenemos entrenadores, tenemos nutricionistas, todo holístico, y abordamos desde área físico, mental, psíquico y espiritual a la persona. Claro. Porque para mí las personas son ejemplares únicos y sus circunstancias son únicas. Existe individualidad bioquímica. No hay una persona igual que otra persona. Entonces, sola no podía abarcar todos estos campos. Necesitamos interacción. Entonces, dispongo de un centro donde hay una atención hacia mujer, y tú ya sabes mejor que nadie que en un futuro el mundo va a estar dominado por las mujeres, porque las mujeres somos las que tenemos capacidad de dar amor sin cambio, sin nada a cambio. El mundo hoy en día pues está dirigido por los hombres, que hay guerras, hay desigualdades. En cambio, pues ahora la mujer tiene un rol mucho más importante. Yo he apostado por esto porque la mujer tiene que estar preparada. A nosotras como somos tan sensibles, espiritualmente somos muy sensibles, entonces la mujer tiene que estar preparada. Y la hormona bioidéntica es la forma para que se pueda mantener en forma. Claro. Aparte de nutrición y ejercicio y todo lo que en un conjunto hay que valorar. Total. Capi, te quiero hacer una pregunta porque esto es algo que sucede muchísimo. Y nuevamente no quiero hablar mal de nada a nadie, pero sucede mucho en la medicina convencional y me pasó a mí, me sucedió a mí y creo que a muchas, que vamos con nuestro médico de cabecera o ya sea nuestro ginecólogo o endocrinólogo y le decimos, mira, me siento así, no duermo bien, traigo mucha ansiedad, necesito que me cheques mis hormonas. Y me dijeron que no. Me dijeron que no era necesario, que porque era normal, que yo ya estaba entrando en una etapa de mi vida en la cual voy a empezar a sentir todos estos cambios, que haga ejercicio, que coma bien y nada más. Y no te dijeron lo que tenías que comer, ¿verdad? Nada. Te dijeron que comas bien, pero no te dijeron lo que tenías que comer. Exacto. Ahora, yo vivo en el mundo de la nutrición. Cuando yo fui a hacer mi cita, yo no le dije a este médico que yo ya sabía cómo comer, que yo ya sabía cómo ejercitarme. Solamente fui como a ver qué me contestan. Y después yo compartí esto en mis redes y me dijeron, es que a mí también estoy frustrada. Y después aprendí que la manera también, si tú vas y te checan, digamos que me hayan dicho, ok, está bien, te vamos a checar tus hormonas, y que me dijeron, que me digan, es que estás en rangos normales. Después aprendí que estos rangos normales, realmente los parámetros son tan amplios, y esos rangos normales casi siempre son con personas enfermas. Entonces, yo digo, yo quiero estar con una salud óptima. Entonces, quiero que tú nos expliques la diferencia que hay entre cuando un médico convencional te manda una analítica y alguien como tú, que eres más minuciosa y que es exactamente lo que estás buscando y que tus rangos, los parámetros no son así, sino se hacen más pequeños. Porque cuando yo descubrí eso y lo checamos, fue un blanco y negro total. Mira, Mariana, es muy importante que no juzguemos los sistemas. Estamos hablando de dos sistemas diferentes. Gracias a la medicina ortodoxa, aprendimos el funcionamiento de cada órgano. Esta súper especialización que el cardiólogo no entiende de digestivo, el digestivo no entiende el de la piel no entiende nada de ginecología. Todo esto, gracias a esta súper especialización, conocimos funcionamiento de cada órgano, al detalle, ¿cierto? Vale, número uno. Número dos, yo soy médico. Cuando yo salí de la carrera, a mí me habían dado de nutrición 8 horas durante 6 años
Y de estas 8 horas, todo estaba enfocado hacia las calorías. Vale. Número 3, un médico ortodoxo está acostumbrado a salvar vidas. Ojo, si tú estás con una apendicitis aguda, si tú estás con un asma agudo, vienes a mi consulta, yo poco puedo hacer por ti, con mi hormona bioidéntica, Claro. con mis nutracéuticos, yo no puedo salvarte la vida. Y te salva la vida el médico que está en hospital o en atención primaria o en la especialidad que tenga. Entonces, no hay que juzgar. La medicina ortodoxa, si tú estás en el rango, les da igual. Tú estás en el rango y yo no. Les da igual que tú tengas glucosa 74, que lo tengas a 100, a 99. Les da igual, tú estás en el rango, tú estás bien, no te inventes historias. Sí. Porque el que está mal es el que tiene glucosa 280 y tantos, o 300, o el que está en la UCI muriéndose de tal. De hacer, salvar vidas. Vale. ¿Qué hacemos en medicina integrativa funcional? Nosotros no queremos ser normales, yo no quiero ser normal, yo quiero ser óptima. Exacto. Yo quiero tener mis hormonas optimizadas, mis vitaminas optimizadas. Y para estar óptima tienes que estar a 70% del rango, para empezar. Luego tenemos que ver tu estilo de vida y decir, no, mire, usted tiene que estar a 90%, porque usted trabaja diariamente 12 horas y al final del mes tiene que rendir unos objetivos económicos que tiene que proporcionar a su empresa, por tanto su vitamina B12 no puede estar en 800, sino tiene que estar en 3000. Sí, una gran diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, no hay que demonizar uno y santificar al otro. Cada uno tiene su papel. Yo soy médico ante todo. Yo tengo asesores de medicina ortodoxa en hospitales. Cuando a mí me viene una hipertensión que yo veo que no lo puedo manejar con mis técnicas, yo le tengo que mandar a mi compañera del hospital. ¿Por qué? Porque necesito que le hagan estudios específicos que yo no tengo capacidad de hacérselo en la clínica. Exacto. ¿Sabes? Entonces, el equilibrio es el que tenemos que siempre encontrar. Ahora, un médico, ¿por qué no le da importancia a esto? En primer lugar, la preparación en medicina ortodoxa es una cosa, la preparación en medicina integrativa es otra. Nosotros manejamos mucha bioquímica, mucha fisiología, justo las 2 asignaturas que dan en el primer año de la carrera. Y después nos olvidamos. Cuando llegamos a la 4ª de la carrera, cuando entramos en el hospital, ya allí existe medicación para todo. De hecho, que cuando yo salí de la carrera, yo pensaba que para estar sano había que tomar medicación. Exacto. Me encanta. Así es la gran diferencia, el abordaje del tema. El abordaje. Entonces, muchas veces tú vas, es que no duermo. Al final te mandan a psiquiatra, por lo menos en España. Sí. Y me viene Y te mandan gente y dice, yo no dormía, ansiolíticos. para dormir Y lo único que te falta, y lo único que realmente te ha faltado ha sido la progesterona. Sí. Le mandamos progesterona en la segunda fase del ciclo y ya se acaba todo. Ya no hay depresión, ya duermo bien, ya no tengo dolor de cabeza. Wow, me encanta, me encanta. Quiero tocar algunas preguntas, porque quiero dejar también un espacio. ¿Qué información tan valiosa se va a quedar grabado este live? Porque están preguntando muchísimo. Ok, este tema no quiero excluir a las mujeres que ya están postmenopausia. Entonces, ya hablamos más que nada lo que sucede en esta etapa de perimenopausia y que hay solución, pero hay que tomar a cada persona como lo que es un mundo y evaluar. Y las hormonas bioidénticas a mí me salvaron, yo me siento maravillosamente bien, me tardé, como te dije, 2 meses, pero me siento increíble, duermo súper bien, traigo mucha energía y estamos evaluando, ¿no? Pero una mujer que ya está posmenopausia, ya no tiene su ciclo menstrual, ya más o menos, ya no está pasando por los sofocos y todas esas subidas y bajadas, ¿tú opinas, Katy, que todavía
¿hay algo que esa mujer deba o pueda hacer? ¿Recomiendas que todavía se cheque sus hormonas, que tome hormonas bioidénticas o ya no es necesario? Mira, al checar las hormonas, porque cuando una persona viene y dice, yo no tengo sofocos, por ejemplo, yo lo llevo muy bien, pero quiero chequear mis hormonas a ver si puedo mejorar algo. Siempre se puede optimizar, siempre. Yo hasta ahora, durante estos 20 años, solo me he encontrado con una sola persona que a edad de 60 años, 75 años, a edad de 65 años, tenía sus hormonas de envidia. Una sola persona, ¿vale? Siempre podemos mejorar, siempre podemos mejorar. Y no siempre la hormona bioidéntica va a ser el primer paso que nosotros demos. Si, por supuesto, si está en menopausia, intentamos, si tiene, por ejemplo, la libido baja, deseo sexual prácticamente no le apetece nada, se siente cansada, se siente con memoria que le están fallando, pues desde luego un implante de testosterona le va a solucionar todas estas historias. Exacto. Ya no hay nada. O sea, pero existe en una primera fase, podemos intentarlo con plantas con capacidad hormonal, por ejemplo. Una mujer que está en perimenopausia, en principio de perimenopausia, a lo mejor yo no le mando progesterona directamente, le mando un Vitex Agnus Cactus, que es un progesterone-like. Okay. O si tiene un poco de, no, pues de vez en cuando me da un sofoco, tal, a lo mejor le mando una sinífuga, que es un estrogen-like. No es que tengo deseo sexual bajo, empiezo con por ejemplo, un tribulus terrestre, okay. ¿Vale? Porque existen a nivel, en el reino de las plantas, existen, digamos, sustancias que funcionan como hormonas. Entonces, claro. La hormona bioidéntica, desde mi punto de vista, es lo mejor que existe, pero también tiene su indicación. Claro, tienes que saber, me encanta. Doctora Katy, ya no hay tiempo para más preguntas porque luego el Instagram nos corta, pero quiero preguntarte algo. Yo sé que están preguntando, tu clínica está en Madrid. Sí. Y de hecho, yo voy a ir a Madrid, tengo cita contigo. Cuando quieras. Estoy muy emocionada, claro. Y les voy a compartir. Pero quiero preguntar, porque casi no hay médicos como tú en el mundo. Realmente yo estoy diciéndole a mis hijas, yo quiero que ustedes sean médicos funcionales, pero dime si tú puedes atender, ¿cómo atiendes tú? ¿Solamente yendo a tu clínica, tenemos que ir hasta Madrid? ¿Atiendes por videollamada? Explícanos un poquito. Nosotros tenemos consultas online. Online. La única dificultad, nosotros hacemos consultas desde México, tenemos mucho también de Miami, tenemos mucha consulta desde Europa, por ejemplo, también tenemos mucho de Colombia, de casi todo el planeta contactan, los que hablan hispano, pues contactan con nosotros y yo tengo consultas online. Les mandamos un cuestionario, les mandamos analíticas y yo solo me puedo basar en las analíticas que veo. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que solucionar un Hashimoto, un hipotiroidismo autoinmune, un tema de menopausia, no hay problema. ¿Cuál es el problema en estos países? ¿Cómo les hacemos llegar la hormona bioidéntica? Por ejemplo, en México yo tengo doctores que les remito luego al paciente con mi receta y ellos se lo recetan. Se lo formulan, ok. Me lo formulan. Ahora, el problema es que si tú conoces algún médico de formulación que yo le dé al paciente su receta y pueda darle una hormona bioidéntica, pues maravilloso. Okay. Muchas veces las personas que hacen la consulta, pues como tienen familiares que viajan a España, pues desde aquí nosotros les hacemos el pedido de hormonas bioidénticas y este familiar se los lleva, familiar o amigo, y se lo lleva. El único, te digo, contratiempo que nosotros tenemos es la hora de elaboración de las hormonas. Voy a si ponerme no, la consulta la tarea online de buscar la formulación, el lugar. Exactamente. Okay. Alguien que pueda hacer
la formulación, no hay ningún problema, se le da al paciente totalmente en miligramos que necesita, la forma de preparación o en pellet o en compound, por ejemplo, pues todo esto, si hay alguien allí que lo pudiera hacer, lo podemos hacer. Si no, pues algún familiar, algún amigo que venga acá, nosotros mismos, pues desde la farmacia que nos elaboran Sí. estos productos, pues les podemos proporcionar pues para que se lo lleven. Me encanta, me encanta. Bueno, estoy muy emocionada de ir a visitarte a Madrid y tener mi cita contigo. Yo Y ahí también, compartiremos que un en vivo. vengas, seguro. Bueno, Katy, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer Perfecto. porque ha sido un en vivo con muchísima información y aportación de valor. Creo que esto despierta mucho a la gente, abre mucho los ojos, crea más conciencia y al final yo creo que se trata no de asustarnos ni decir, ay, Dios mío, esto me está pasando lo que están diciendo, sino Exactamente. el conocimiento es poder y entonces apoyarte de personas como tú, no, pero realmente al final de cuentas, como dices tú, las mujeres, así como somos las poderosas que vamos a estar en control del planeta, creo que es nuestra responsabilidad. O sea, ya no se vale Sí. decir, es que yo no sabía, es que no me dijeron. O sea, estamos en la época de la De información. información, Exacto, efectivamente. Yo siempre, de todas formas, digo a la gente que viene a la consulta, digo, todo lo que cuento acá no es para preocuparse, sino para ocuparse. exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Katy, te mando un Gracias a ti. abrazo hasta allá Gracias a ti y nos vemos muy siempre. pronto y gracias a Muy todos los que se pronto. conectaron. Muchas gracias a ti y a toda tu comunidad. Adiós. Bye, hasta luego. Bye, hasta luego.